He transportado cientos de personas durante años trabajando de noche en carretera. Borrachos, delincuentes, familias enteras y hasta personas heridas. Pero jamás olvidaré a la mujer que recogí en el kilómetro 47. La pasajera del kilómetro 47. Era el año 2018 y trabajaba conduciendo una camioneta de transporte privado entre pequeños pueblos de la Sierra de Puebla. La ruta era larga, solitaria y, sobre todo, aburrida. Después de varios años haciendo el mismo recorrido, uno termina acostumbrándose a los caminos oscuros, a las curvas peligrosas y a las historias extrañas que cuentan los habitantes de la zona. Aquella noche de noviembre comenzó como cualquier otra. Había salido de Zacatlán poco después de las 10 de la noche. La neblina cubría la carretera y apenas podía distinguir unos cuantos metros frente a mí. No había tráfico. Solo el sonido constante del motor y la lluvia ligera golpeando el parabrisas. A la altura del kilómetro 47 vi una figura al borde del camino. Era una mujer. Llevaba un vestido oscuro y parecía estar empapada por la lluvia. Pensé que se trataba de alguna persona que necesitaba ayuda. Era raro encontrar gente caminando por esa carretera a esas horas, pero tampoco imposible. Reducí la velocidad. Cuando me acerqué, la mujer levantó lentamente la cabeza. No sé cómo explicarlo. Algo en ella me hizo sentir incómodo. Su rostro era completamente normal, pero tenía una expresión extraña, como si estuviera agotada después de llorar durante horas. Me hizo una señal con la mano. Por alguna razón dudé. Algo dentro de mí me decía que siguiera de largo. Pero terminé deteniéndome. La mujer abrió la puerta trasera y subió sin decir una sola palabra. El olor a humedad inundó el vehículo. Miré por el espejo. Seguía observando hacia abajo. No parecía agresiva ni alterada. Le pregunté hacia dónde iba. No respondió. Pensé que quizá estaba en shock o simplemente no quería hablar. Continué manejando. Pasaron varios minutos. La lluvia comenzó a intensificarse. Entonces noté algo extraño. Por el espejo retrovisor podía verla perfectamente. Sin embargo, cada vez que intentaba observarla directamente girando la cabeza, sentía que no estaba exactamente en el mismo lugar donde la había visto segundos antes. Era una sensación difícil de describir. Como si mis ojos estuvieran tardando en procesar su posición. Decidí ignorarlo. Me convencí de que estaba cansado. Llevaba muchas horas trabajando. Poco después escuché un sonido detrás de mí. Parecía un susurro. Volví a mirar por el espejo. La mujer seguía inmóvil. Entonces escuché otro. Y otro más. No provenían de ella. Parecía que varias personas estaban hablando al mismo tiempo en voz muy baja. Sentí un nudo en el estómago. Apagué la radio para escuchar mejor. Los susurros desaparecieron inmediatamente. El silencio se volvió insoportable. Durante los siguientes 10 minutos no ocurrió nada. Hasta que observé algo que me heló la sangre. El espejo retrovisor reflejaba el asiento trasero. Vacío. Completamente vacío. Instintivamente giré la cabeza. La mujer seguía ahí. Sentada exactamente donde había estado desde el principio. Volví a mirar el espejo. Nada. No aparecía. El asiento estaba vacío.
Sentí que las manos comenzaban a sudarme. Pensé que estaba sufriendo algún problema de visión. Tal vez el cansancio. Tal vez la oscuridad. Pero en el fondo sabía que aquello no era normal. Intenté concentrarme en el camino. Entonces ocurrió algo peor. La temperatura dentro de la camioneta descendió de golpe. Mi respiración empezó a hacerse visible, como si estuviera dentro de un congelador. Las ventanas comenzaron a empañarse. Y sobre el vidrio del lado derecho apareció una frase escrita desde el interior. No vi ninguna mano escribirla. Simplemente apareció. Lentamente. Como si un dedo invisible estuviera trazando cada letra. No debía subir. Tuve que contener un grito. Sentí que el corazón iba a salírseme del pecho. Frené bruscamente. La camioneta se detuvo a un costado del camino. Giré hacia atrás. La mujer había desaparecido. La puerta seguía cerrada. No había forma de que hubiera bajado sin que yo lo notara. Tomé una linterna. Revisé el vehículo completo. No encontré absolutamente a nadie. Regresé al asiento del conductor intentando convencerme de que todo había sido producto del agotamiento. Pero entonces vi algo. Sobre el asiento trasero había una fotografía vieja. La recogí. Era una imagen deteriorada por la humedad. Mostraba a una mujer de vestido oscuro. La misma mujer. No tenía ninguna duda. Era ella. Del otro lado de la fotografía encontré una fecha escrita a mano. 17 de noviembre de 1993. Debajo había un nombre. Elena Vargas. Y una palabra. Fallecida. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Al llegar al siguiente pueblo busqué una tienda que todavía estuviera abierta. Le mostré la fotografía a un anciano que trabajaba ahí. Su reacción fue inmediata. Palideció. Me preguntó dónde la había encontrado. Le conté lo sucedido. El hombre guardó silencio durante varios segundos. Después me dijo algo que jamás olvidaré. Según los habitantes de la zona, Elena Vargas había muerto 25 años antes en un accidente precisamente en el kilómetro 47. Su vehículo había caído por un barranco durante una tormenta. Nunca encontraron su cuerpo completo. Y desde entonces varios conductores afirmaban haber recogido a una mujer sola durante las noches lluviosas. Todos la describían exactamente igual. Vestido oscuro. Cabello mojado. Mirada triste. Pensé que el anciano estaba intentando asustarme. Hasta que me hizo una pregunta. Una sola pregunta. ¿La viste en el espejo? No respondí. Mi silencio fue suficiente. El hombre bajó la mirada. Luego dijo algo que todavía me persigue. Los que la ven en el espejo suelen morir pocos meses después. Los que no la ven reflejada ya están muertos y todavía no lo saben. Me reí nerviosamente. No creí una sola palabra. Tomé la fotografía y me fui. Intenté olvidar todo aquello. Durante semanas lo conseguí. Hasta que revisé las grabaciones de la cámara interior de la camioneta. Quería demostrarme que aquella mujer realmente había subido. Quería encontrar una explicación.
Cuando llegué a la parte de la grabación correspondiente a esa noche, sentí como el mundo se detenía. La cámara mostraba el interior del vehículo durante todo el trayecto. Yo estaba conduciendo. Solo. Completamente solo. No había ninguna mujer. Ninguna pasajera. Nadie ocupaba el asiento trasero. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que durante varios minutos aparecía hablando, moviendo los labios, asintiendo, mirando constantemente hacia el asiento vacío, como si estuviera manteniendo una conversación con alguien. Desde entonces han pasado 8 años. Nunca volví a trabajar de noche. Nunca regresé a esa carretera. Y jamás volví a revisar aquella grabación. Sin embargo, algunas madrugadas despierto sobresaltado, porque escucho una voz femenina muy cerca de mi oído. Una voz suave, empapada de tristeza. La misma voz que jamás escuché aquella noche. Y siempre repite exactamente la misma frase. Todavía sigo sentada detrás de ti. El viaje que nunca debió aparecer. Era noviembre de 2021 cuando decidí dejar mi empleo en una pequeña refaccionaria para trabajar como conductor de aplicación. La pandemia había golpeado fuerte la economía y necesitaba generar más ingresos para mantener a mi familia. Al principio me costó adaptarme. No me gustaba depender de un teléfono para trabajar. Siempre había preferido los empleos tradicionales, donde uno veía a sus clientes cara a cara y no dependía de mapas ni algoritmos. Sin embargo, con el paso de los meses aprendí a moverme por toda el área metropolitana de Monterrey y terminé acostumbrándome. Trabajaba principalmente durante la noche porque era cuando más solicitudes aparecían. Los fines de semana podían resultar especialmente rentables. La noche que cambió mi vida era un viernes. Había llovido durante casi toda la tarde y el pavimento seguía mojado. Las calles reflejaban las luces de los semáforos y la ciudad parecía cubierta por una especie de brillo artificial. Poco después de las 11 de la noche recibí una solicitud. El punto de recogida estaba en una colonia ubicada cerca de unas antiguas bodegas industriales abandonadas. Acepté sin pensarlo demasiado. Cuando llegué al lugar me sorprendió encontrar la calle completamente vacía. No había personas. No había vehículos estacionados. Ni siquiera había luces encendidas en las casas cercanas. Pensé que el usuario tardaría unos minutos en salir. Esperé. 2 minutos. 5 minutos. 7 minutos. Entonces recibí una notificación. Pasajero a bordo. Fruncí el ceño. La aplicación marcaba que el usuario ya había ingresado al vehículo. Miré por los espejos. No había nadie. Supuse que se trataba de un error. Intenté cancelar el viaje. No pude. La aplicación parecía haberse congelado. Volví a intentarlo. Nada. Luego ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. La suspensión trasera del automóvil descendió ligeramente, como si alguien acabara de sentarse detrás de mí. Sentí como el corazón comenzaba a acelerarse. Miré por el espejo retrovisor. El asiento estaba vacío. Completamente vacío. Aún así, podía sentir claramente un peso adicional en el vehículo. Era imposible ignorarlo. Pensé que estaba imaginando cosas.
Quizá el cansancio. Quizá el estrés. Decidí terminar el viaje y reportar el fallo después. La aplicación me indicó avanzar. El destino aparecía a 40 minutos de distancia. Lo extraño fue la ruta. No conducía hacia ninguna zona residencial. Me dirigía hacia las afueras de la ciudad. Mientras avanzaba por avenidas cada vez más solitarias, una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Era una sensación irracional. Como si alguien me estuviera observando desde muy cerca. No podía verlo, pero podía sentirlo. Cada vez que observaba el espejo retrovisor tenía la impresión de que algo desaparecía justo antes de que mis ojos lograran enfocarlo. Al cabo de 20 minutos llegué a una carretera secundaria. No recordaba haber transitado por ahí anteriormente. Las luces urbanas quedaron atrás. Solo permanecían la oscuridad y el ruido constante del motor. Entonces escuché un sonido. Una respiración. Lenta. Profunda. Justo detrás de mi asiento. El escalofrío que sentí fue tan intenso que tuve que sujetar con fuerza el volante para evitar perder el control. No quise mirar. Sabía que si volteaba iba a encontrar algo que no quería ver. Continué conduciendo. La respiración siguió allí. Constante. Paciente. Como si la persona estuviera disfrutando mi miedo. La temperatura dentro del automóvil comenzó a descender. Las ventanas empezaron a empañarse. Y entonces apareció algo escrito sobre el cristal del lado derecho. No vi ninguna mano. No observé ningún movimiento. Las letras simplemente surgieron poco a poco. Como si alguien las estuviera trazando desde el interior. No debiste aceptar. Sentí que el estómago se me cerraba. Estuve a punto de detenerme. Pero el miedo me hizo seguir avanzando. Pensé que llegar al destino sería la forma más rápida de terminar con aquello. 10 minutos después llegué. La aplicación indicó que había alcanzado el punto final. Era una construcción abandonada. Un antiguo hospital que llevaba décadas cerrado. La fachada estaba deteriorada. Las ventanas rotas. La vegetación había invadido gran parte del edificio. No había una sola luz. No había señales de vida. Y aún así la aplicación me notificó. Has llegado al destino. Luego escuché el sonido característico de una puerta abriéndose detrás de mí. Y cerrándose segundos después. Miré inmediatamente por el espejo. Nada. El asiento seguía vacío. La sensación de peso desapareció. La suspensión volvió a su posición normal. El viaje había terminado. Sentí un alivio inmenso. Salí de ahí tan rápido como pude. Al regresar a casa revisé los detalles del recorrido. El nombre del pasajero era extraño. Solo aparecía una inicial. M. No había fotografía. No había historial. No había calificaciones. Nada. Como si la cuenta hubiera sido creada únicamente para ese viaje. Al día siguiente intenté olvidarlo. Me convencí de que había sido una combinación de cansancio y sugestión. Hasta que revisé mi correo electrónico. Había recibido el recibo automático del viaje. Lo abrí.
y encontré algo que me dejó helado. La dirección de destino coincidía exactamente con la ubicación de un incendio ocurrido en 1998. Un incendio donde murieron varias personas atrapadas dentro de aquel hospital. La noticia aparecía todavía en archivos digitales de periódicos locales. Sentí curiosidad. Comencé a investigar. Horas después encontré una lista de víctimas. Mientras leía los nombres, uno llamó mi atención. La inicial coincidía. M. El mismo nombre que aparecía en la aplicación. La misma persona fallecida hacía más de 20 años. Pensé que era una coincidencia. Hasta que amplié una fotografía publicada en una nota antigua. Allí aparecía el grupo de víctimas. Y detrás de ellas, casi escondido entre las sombras de un pasillo, había un hombre observando a la cámara. Un hombre idéntico al que había visto durante una fracción de segundo reflejado en mi espejo retrovisor aquella noche. Un reflejo que hasta entonces había intentado convencerme de que jamás existió. Desde ese día dejé de conducir por las noches. Nunca volví a aceptar viajes después de las 11. Sin embargo, cada cierto tiempo recibo una notificación en mi teléfono. Siempre ocurre de madrugada. Siempre desde una ubicación distinta. Siempre del mismo usuario. M. Y aunque jamás vuelvo a abrir la solicitud, la pantalla muestra durante unos segundos un mensaje que desaparece antes de que pueda capturarla. Un mensaje que dice: gracias por traerme a casa. Lo peor es que hace 2 meses cambié de número, de teléfono y de cuenta. Y aún así las solicitudes continúan llegando. La mujer del paquete rojo. Era enero de 2020 y trabajaba como conductor de aplicación en Guadalajara. Había comenzado apenas unos meses antes, cuando me quedé sin empleo en una empresa de seguridad privada. Al principio me gustó la libertad que ofrecía el trabajo. No tenía jefe encima ni horarios estrictos. Podía decidir cuándo salir a trabajar y cuándo regresar a casa. Aquella noche del 6 de enero decidí prolongar mi jornada unas horas más. Las fiestas acababan de terminar y mucha gente seguía moviéndose por la ciudad. Eran cerca de las 9:30 cuando recibí una solicitud. El viaje parecía sencillo. La pasajera se encontraba a pocas cuadras. Acepté. Llegué al punto indicado en menos de 3 minutos. La calle era tranquila. Apenas algunas casas iluminadas y uno que otro vehículo estacionado. La vi inmediatamente. Estaba parada sola bajo una lámpara pública. Vestía una especie de camisón claro que le llegaba hasta los tobillos. En las manos sostenía una caja envuelta con papel rojo brillante. Lo primero que me llamó la atención fue que estaba descalza. La temperatura era bastante baja para caminar así. Confirmé el nombre mediante la aplicación y desbloqueé las puertas. La mujer subió sin decir una sola palabra. El asiento se hundió ligeramente bajo su peso. Comencé el viaje. Durante los primeros minutos reinó el silencio. Miré varias veces por el espejo retrovisor. Era joven. Probablemente tendría poco más de 20 años. Su piel era extremadamente pálida. No era el color natural de alguien enfermo o cansado. Parecía la piel de una persona que nunca había recibido luz solar. Su cabello oscuro caía sobre los hombros de forma desordenada. Lo más extraño eran sus ojos. No parecían enfocar nada.
Permanecían abiertos, inmóviles, como si observaran algo que solo ella podía ver. Intenté iniciar conversación. No respondió. Supuse que simplemente no tenía ganas de hablar. Seguí conduciendo. Al cabo de unos minutos sentí un olor extraño dentro del vehículo. Era un aroma difícil de describir. Parecía una mezcla de humedad, flores marchitas y tierra mojada. La sensación me resultó desagradable. Abrí ligeramente mi ventana. El olor permaneció. Incluso parecía intensificarse. Fue entonces cuando observé algo raro. La caja roja que llevaba en las manos estaba dejando pequeñas manchas oscuras sobre el asiento. Pensé que tal vez estaba mojada. Pero cuando observé mejor, noté que las manchas parecían provenir del interior. Sentí curiosidad. Sin embargo, preferí concentrarme en el camino. La dirección de destino me llevó hacia una zona antigua de la ciudad. Las calles comenzaron a volverse más estrechas, más solitarias, más oscuras. Mientras avanzaba, una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de mí. Era la impresión constante de que había algo incorrecto. Algo que no lograba identificar. Entonces la aplicación perdió señal. El mapa desapareció. La pantalla quedó congelada. Eso ya me había ocurrido antes. Lo extraño fue que al mismo tiempo dejaron de funcionar la radio y el reloj digital del automóvil. Todo quedó apagado. Solo continuaba encendido el motor. Miré por el espejo. La mujer seguía sentada. Pero ahora tenía los ojos cerrados. Sentí un escalofrío. Porque estaba completamente seguro de que apenas unos segundos antes seguían abiertos. No había visto cuando lo cerró. No había percibido ningún movimiento. Era como si simplemente hubieran cambiado de posición. Continué avanzando. Las calles estaban vacías. No veía personas. No veía negocios abiertos. Ni siquiera perros callejeros. La ciudad parecía abandonada. De pronto la aplicación volvió a funcionar. La ruta indicaba que había llegado. Me detuve. Observé el lugar. Era un terreno baldío rodeado por una vieja cerca oxidada. No había casas. No había edificios. No había absolutamente nada. Miré nuevamente hacia atrás. La mujer seguía inmóvil. Esperé unos segundos. Nada. Finalmente giré la cabeza para decirle que habíamos llegado. Y casi perdí la respiración. El asiento estaba vacío. La mujer había desaparecido. La puerta seguía cerrada. No escuché que se abriera. No escuché pasos. Nada. Simplemente ya no estaba. Lo único que permanecía era la caja roja. Sentí un miedo irracional. Abrí rápidamente las puertas. Revisé alrededor del automóvil. No encontré a nadie. Volví a mirar la caja. Durante varios minutos consideré dejarla ahí. Pero pensé que quizá la pasajera regresaría a reclamarla. La tomé. Pesaba menos de lo que esperaba. Al moverla escuché algo desplazándose en su interior. Regresé a casa con ella.
Esa fue la peor decisión de mi vida. La coloqué sobre la mesa de la cocina. Intenté dormir. No pude. Toda la madrugada escuché ruidos en distintas partes de la casa. Pequeños golpes. Pasos. Crujidos. Sonidos que parecían acercarse lentamente a mi habitación. A las 4 de la mañana encendí las luces. Decidí abrir la caja. Todavía me arrepiento. Dentro encontré decenas de fotografías antiguas. Todas mostraban a la misma mujer. La pasajera. Pero las imágenes parecían pertenecer a diferentes décadas. En algunas aparecía con ropa de los años 70. En otras parecía una fotografía de los 90. En todas lucía exactamente igual. La misma edad. El mismo rostro. La misma expresión vacía. Debajo de las fotografías encontré un recorte de periódico. La noticia tenía fecha del 3 de enero de 1988. Hablaba de una joven llamada Daniela Ríos. Había desaparecido después de salir de una fiesta de Día de Reyes. Su cuerpo jamás fue encontrado. Sentí un escalofrío. La fotografía que acompañaba la noticia era idéntica a mi pasajera. Pensé que se trataba de una coincidencia. Hasta que observé la última imagen. Era una fotografía reciente. Aparecía mi automóvil. Tomada desde atrás. La fecha estaba escrita con tinta negra. 6 de enero de 2020. La misma noche del viaje. La misma noche en que la había transportado. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Porque era imposible. La fotografía había sido tomada antes de que yo llegara a casa. Antes incluso de que encontrara la caja. Al darle vuelta descubrí una frase escrita a mano. Y hasta aquí llegan las historias de esta noche. 3 relatos distintos, 3 experiencias inquietantes y una misma pregunta que quizá ahora ronda tu mente. ¿Qué harías tú si te encontraras frente a algo que desafía toda explicación? Si estas historias lograron ponerte la piel de gallina, hacerte mirar por encima del hombro o dejarte pensando antes de dormir, recuerda que aquí apenas hemos explorado una pequeña parte de los testimonios más perturbadores que existen. Ahora quiero leerte a ti. Cuéntame en los comentarios cuál de las 3 historias te aterró más y si alguna vez has vivido una experiencia extraña, paranormal o imposible de explicar. Tu relato podría aparecer en un próximo video de este canal. Si te apasionan las historias de terror, los encuentros inexplicables, las leyendas oscuras y los testimonios que parecen demasiado reales para ser ficción, suscríbete ahora a Testigos del Terror, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en cada nueva noche de horror. Porque cuando las luces se apagan y el silencio lo invade todo, hay historias que jamás debieron contarse.